Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com. Seguimos aquí en Pasaporte Digital con grandes invitados desmenuzando el rol del analista de datos, que cada día nos queda más claro que tiene posibilidades infinitas y que queremos más y más analistas de datos en Chile, lo mismo que científicos de datos, etcétera, porque sabemos que hoy día, como estábamos hablando, es el petróleo de la revolución digital. Y queremos seguir hablando de entonces el rol del analista, entendiendo un poco qué hace, en qué tipo de datos se mueve. Y en ese sentido, Rodrigo, te quería preguntar qué tipos de datos son los que puede analizar este rol. ¿Son datos más cualitativos o cuantitativos? O sea, en realidad yo me imagino que son más cuantitativos, pero tú me comentabas que también se abre un mundo con los temas cualitativos, que además imagino que lo hacen mucho en Analytics. Sí, claro. Quizás podríamos también diferenciar eso del mundo tradicional de analistas de datos de hace 30 años con hoy día, que antes eran mucho más datos cuantitativos, datos estructurados de bases de datos de la empresa, y eso se ha ido hoy día complementando con datos cualitativos o datos no estructurados, donde también se requieren otras habilidades, porque estos datos son términos, por ejemplo, en un texto, eh, o nombres de personas, etcétera. Entonces, cuando nosotros hacemos análisis y reportes, trabajamos con gente que trabaja en el área de informática, con cientistas de datos, o principalmente potenciando el análisis cuantitativo, pero esos son insumos para que después un analista cualitativo, que puede ser un periodista, que puede ser un lingüista o un historiador incluso, toma esto, lo interpreta y le da un sentido que le da facilidad al cliente para comprenderlo y para tomar decisiones de una forma rápida. Entonces yo creo que hoy día no solamente es una oportunidad este análisis de datos para personas que vienen del ámbito cuantitativo, sino que también para personas del ámbito más de ciencias sociales o cualitativo. Perfecto. Si es que en realidad hoy día como que cualquier profesional en cualquier rol debería meterse en uno o otro aspecto en el mundo de los datos. Y quería preguntarte, Héctor, también, es muy clave en este rol, ¿cuál es la pregunta que le hacemos a los datos, no? Eso es como un tema muy entretenido porque en el fondo es yo necesito sacar partido de estos datos, pero diseñar las preguntas adecuadas, ¿o no, Héctor? Porque si no tengo esos datos, ¿eso se enseña, por ejemplo, en los cursos de análisis de datos? ¿O es como necesario que yo conozca el negocio para hacer esas preguntas correctas? ¿Cómo es ese tema? Bueno, generalmente nosotros en el programa, ¿no es cierto?, de talento digital enseñamos a hacer preguntas generales, pero como bien dices tú, muchas veces las preguntas más específicas vienen de la visión de negocio que uno tenga. Por lo tanto, siempre es bueno que la persona que se está metiendo en estos programas de analista de datos tenga un background en lo que es el negocio, porque él es capaz de hacer las preguntas más adecuadas a los datos. Pero como te decía también, nosotros enseñamos cómo hacer preguntas generales a un conjunto de datos que puede ser de cualquier tipo. Por lo tanto, se le enseñan bastantes herramientas a las personas que están metidas en este programa. Perfecto, sí, hacer las preguntas adecuadas es como un tema clave. Y quiero llevarlos a un tema un poquito más macro, ¿no? Porque quiero que se tome conciencia respecto, sé que la hay, pero más conciencia aún respecto del rol del analista de datos. Sabemos que, ya sabemos que, por ejemplo, en la industria del retail, sabemos que en el marketing es muy importante en el mundo de los datos, está muy desarrollado, probablemente Rodrigo tiene muchos clientes en esa línea, pero le quiero preguntar a Rodrigo, ¿falta aún todavía extender y poder sacarle punta a los datos en otras industrias? Por ejemplo, te hablo, no sé, salud, incluso mejorar la calidad de vida, temas como sociales que existen hoy día críticos como el tema del agua, la agricultura, la manufactura. Falta todavía como país que desarrollemos más el sacarle partido a esos datos para poder eficientar nuestro proceso e incluso generar mejor calidad de vida para la gente. Me lo imagino, por ejemplo, en el transporte público, cómo se está moviendo la gente en Santiago, que viaja a distancia. Podríamos incluso generar políticas urbanas distintas. O sea, este tema es gigante, ¿no, Rodrigo? Sí, claro que sí. En realidad uno puede pensar que es natural que en algunas industrias donde
perciben mayor valor del análisis de datos se estén ordenando, porque muchas veces los datos que teníamos hace 20 años no sirven para hacer análisis porque estaban mal estructurados, porque había datos faltantes, erróneos, etcétera. Y hoy día estas empresas se han organizado para tener un mejor gobierno de datos y por lo tanto tener mejores datos para después hacer análisis. Entonces la industria financiera, la industria minera, en el retail, ya se está usando bastante y lo que viene es empezar a organizar mejor cómo registramos datos en otros sectores, como salud, como agricultura, que tú decías, donde hay hartas falencias en eso, en los registros. Entonces, podríamos pensar que hoy día la 5G va a permitir implementar muchos más sensores para poder medir cosas, volúmenes, humedad, etcétera, temperatura, que antes no podíamos hacerlo tan eficientemente, y eso va a permitir en unos años más recién para poder hacer análisis. Pero yo creo que hacia allá vamos, es una cuestión natural, donde en salud, por ejemplo, ya se hace análisis de datos. Ayer salió una noticia de una profesora de la PUC que hacía análisis de datos para predecir infarto, que es algo que naturalmente se empieza a desencadenar en la medida que nosotros tenemos datos para hacer análisis. Entonces, yo creo que en unos años más, 5 años más, vamos a estar en todas las industrias, en todos los sectores, y lo que hoy día hemos estado privilegiando es donde hay empresas que tienen mejores datos y mejor capacidad de inversión para hacer análisis. Claro, y por ejemplo, Héctor, imagino también en el mundo del gobierno, del Estado, en la digitalización de eso debe haber también muchos desafíos que hemos visto, harta integración, pero falta todavía, ¿o no, Héctor? Sí, yo creo que sí, o sea, pero estamos en buen camino. Por ejemplo, lo que es planificación urbana, se están haciendo hartas cosas con datos de movilidad por medio de las redes celulares. Eh, y bueno, lo que comentaba Rodrigo, justamente la aplicación en salud, se aplica en salud, en agricultura. De hecho, tengo varias, estoy investigando, por ejemplo, con algunos alumnos de doctorado en agricultura de precisión. Por ejemplo, para contar cantidad de frutos, ¿no es cierto?, de una cierta producción, de esa manera automática. Estamos trabajando también en datos de salud con detección de hemorragia intracraneal, ¿no es cierto?, por medio de técnicas automatizadas en imágenes de escáner. Entonces, la aplicación, ¿no es cierto?, de esto, ya sea en el mundo privado o en el mundo gubernamental, tiene grandes potencialidades. Ya, o sea, muchos de los gobiernos están, justamente los institutos de estadística, ¿no es cierto?, de los distintos gobiernos están tratando de aplicar, ¿no es cierto?, lo que es análisis de datos en los datos que están generando estos gobiernos de manera automática. Eh, por ejemplo, el análisis de redes sociales también puede ser algo importante para un gobierno. Saber qué se está desarrollando, cuáles son los temas país más relevantes para que ellos pongan atención en eso. Ya sé de muchos gobiernos que analizan, monitorean estas redes sociales para ver una manera sin filtro, recibir información, ¿no es cierto?, de los ciudadanos y poder, ¿no es cierto?, atender esas exigencias, esas necesidades de ellos. Perfecto. Sí, la verdad es que ahí las posibilidades son infinitas. También, por ejemplo, para los emprendedores, Rodrigo, ¿cierto? Que quieran hacer como innovación social o innovación en modelos de negocios digitales. O sea, esto es como un imprescindible, ¿o no? Sí, claro que sí. O sea, yo creo que en Chile llevamos unos 10 años haciendo emprendimiento en modelos digitales en base a datos y en base a datos abiertos, que es una tendencia global también, que es publicitar o publicar los datos que tienen los gobiernos de distintas áreas para que emprendedores y otros actores de la ciudadanía pueden utilizarlos y generar valor a partir de ellos. No solamente valor para los emprendedores, sino que también valor social. Ujú. Exacto, y ahí tú hablabas del tema de la publicación, de la apertura de los datos, que por ejemplo en algunos aspectos puede ser muy positivo, respecto por ejemplo que vimos como el tema de la gestión del COVID, ¿no? Que es un buen ejemplo como de datos abiertos y también de comparación con lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, pero también todo esto abre el tema de la privacidad de los datos. Héctor, ¿cómo estamos en el tema de la privacidad de los datos en Chile? Te llevo como al tema más ético de repente, con respecto al resto del mundo o Europa, que están mucho más avanzados en esa línea.
Héctor. Sí, yo diría que estamos más bien atrasados en esa línea, Catalina. O sea, por ejemplo, Estados Unidos o Europa en general em, tienen más avanzado las políticas de privacidad de datos. Eh, de hecho, ¿no es cierto? Si uno bien sabe, por ejemplo, en Europa uno puede pedir que alguna de las redes sociales grandes, ¿no es cierto?, te- por medio de estas políticas, ¿no es cierto?, te hagan un retorno de todos los datos que tienen publicados, o sea, de todos los datos que tienen almacenados, ¿no es cierto?, sobre ti. En Chile, yo creo que se está trabajando en eso. Ya, de hecho, hay una iniciativa, ¿no es cierto?, de, como país, de la aplicación de inteligencia artificial, ¿no es cierto?, en la sociedad. Por lo tanto, se está avanzando y se están tomando como ejemplo como te decía, las políticas que se han implementado en otros países, pero nos falta todavía. Pero lo tenemos presente y eso es bueno porque eso a futuro significa que vamos a generar las políticas, ¿no es cierto?, para la privacidad de datos a los mismos estándares como en Europa, como en el primer mundo en realidad. Perfecto. Y Rodrigo, ¿qué tenemos que nosotros tener claro como hoy día como consumidores respecto a cómo se mueve el tema de la privacidad de nuestros datos? ¿Qué tenemos que entender? ¿De qué tenemos que tener cuidado? Porque también no escuchan muchas personas que de repente pueden tener como esa duda. Yo entrego todo, por ejemplo. Me preguntan y yo pongo todos mis datos, siempre. Dejo todo así, descargo un IU, pongo mis datos y tengo mi correo tapizado. Y en realidad, bueno, pero hay gente que puede tener un poquito más de resquemor con eso. Sí, en el fondo el tema de la privacidad de los datos es un tema que ha ido cambiando en los últimos años, es un tema también cultural, ¿cierto? Hace 20 años si tú le pedías a alguien el carnet de identidad para registrarse en un hotel, te parecía extraño, ¿por qué tengo que yo dar mi root? Hoy día estamos absolutamente acostumbrados. En general yo creo que lo que uno debería tener cuidado es algo que no hacemos, que es leer las políticas de confidencialidad y privacidad de los datos cuando aceptamos aplicaciones. Nosotros bajamos una aplicación y ponemos acepto sin leer nada, y así tenemos distintas redes sociales o aplicaciones para otro tipo de situaciones. La otra vez nosotros hacíamos un análisis, son kilos y kilos de datos que hay que leer para poder entender lo que uno está aceptando, y muchas veces en un lenguaje que no es familiar ni claro para las personas que están aceptando. Y además estamos un poquito en contraposición con empresas gigantescas, que si yo le digo que no acepto, entonces no lo puedo usar. Entonces estamos medios obligados a aceptarla. Lo que nosotros deberíamos hacer es estar monitoreando permanentemente qué aceptamos, qué hacen con nuestros datos en particular, a quién se los entregan, si es que se lo entregan a alguien, y luego atentos a ver si hay cambios en esas políticas de privacidad que nosotros aceptamos inicialmente. Nosotros teníamos proveedores de datos en mi empresa que el día que la Ley General de Protección de Datos de Europa entró en vigencia, el 18 de mayo del 2018 creo que fue, estas empresas que nosotros nos daban datos cerraron. O sea, al día siguiente dijeron, nosotros no podemos seguir trabajando porque infringimos esas leyes. Pero sin embargo, esas empresas después se vinieron a trabajar en Latinoamérica. Entonces, yo creo que también estamos atrás y esa conciencia sobre qué se hace con nuestros datos, a veces no nos importa, pero hay momentos en que sí nos puede importar y ahí es donde vamos a poner más conciencia en qué estamos aceptando cuando bajamos una aplicación o la empezamos a usar. Perfecto, esto como que poníamos estos puntos, ¿no? Para entender como la importancia del tema de los datos desde el punto de vista del consumidor, desde el punto de las empresas. Y hoy día quiero volver, para ir cerrando ya al tema del rol del analista de datos. Y en ese sentido quiero saber un poquito cómo ven ustedes como la proyección de esta disciplina en adelante. ¿Dónde ven que hay espacio? ¿Qué tipo de profesionales creen que van a ir hacia allá? ¿Qué industria? Héctor, primero, le voy a hacer la pregunta a ambos. Nos interesa mucho que la gente vea las posibilidades que hay en disciplinas como estas. Héctor, ¿cómo ves que va a crecer? ¿Cómo ves que pueden seguir generando valor los analistas de datos al país, a la industria, etcétera? Yo creo que va a ser una labor importante como país empezar
alfabetizar, ¿no es cierto?, a la población con estas herramientas de análisis de datos, porque, como bien comentábamos, ¿cierto?, al principio del programa, esto está entrando en mucho tipo de industrias, muchas áreas del saber, áreas de la ciencia, etcétera. Por lo tanto, va a ser algo tan necesario como saber leer y escribir en un poco tiempo más, porque, como tú bien decías, la cantidad de datos que estamos generando son gigantescas. Estas cosas, ¿no es cierto? De hecho, en el programa de Talento Digital me han tocado, ¿no es cierto?, periodistas, han tocado justamente personas del área de derecho, que están ansiosos por saber nuevas herramientas con las cuales poder trabajar en sus respectivas áreas. Entonces, como bien digo, ¿no es cierto?, esta área se ve una proyección inmensa, especialmente el de la lista de datos, porque el mundo actual, ¿no es cierto?, está exigiendo cada vez más que nosotros tengamos esas herramientas para poder sobrellevar esa gran cantidad de datos que se está generando en todos los ámbitos, ya sea, como decía, redes sociales, datos de e-commerce, retail, etc. Por lo tanto, yo creo que es una habilidad que tenemos que seguir desarrollando. Por eso yo insto a las personas que estén interesadas en estos programas que analicen bien, ¿no es cierto?, lo que ofrece el programa y que se den cuenta de que esto puede ser, ¿no es cierto?, una gran habilidad con la cual contar y que puede ayudar a que desarrollen sus trabajos de mejor manera. Como Perfecto. decía, o sea, desde Oye, abogados, desde lingüistas, zoólogos, o sea, todos analizan datos, todos generan datos y todos pueden, ¿no es cierto?, aprovechar estas herramientas que les entrega el programa. oye, te cambio la pregunta, Rodrigo, así porque Héctor puso un tema muy importante y muy en breve porque nos queda un minuto del programa. Allí hay un desafío para la educación tradicional, ¿no? De generar este tipo de habilidades en la educación universitaria. No está siendo suficiente, siento yo. Hay que prepararse luego. Hoy día estamos como después en la educación continua, ¿no? Pero de repente falta incluso en los colegios. Pero ya, si no nos vamos tan atrás a la alfabetización digital, en la educación universitaria, tomando lo que dice Héctor, que es necesario para todos los profesionales. O sea, yo creo que hay un desafío que universidades también están abordando, ¿ah? Pero debiéramos ser un poquito más agresivos. En Estados Unidos hay universidades que le enseñan a todos los estudiantes de la carrera que sean inteligencia artificial, por ejemplo, o ciencia de datos. Hoy día acá en Chile esos conocimientos están más sesgados a las áreas de ingeniería o de matemáticas y debiéramos tratar de llevarlo en un lenguaje común, claro, a otras especialidades también, porque no siempre van a tener que aplicar modelos o ir a buscar los datos, sino que también interactuar con personas que hacen eso. Entonces, yo creo que al final esto se va a ir a un modelo donde cientistas de datos, analistas de datos, ingenieros de datos van a empezar a superponerse y empezar, y quizás que quienes tengan esas tres capacidades van a ser los líderes de los desarrollos futuros. Perfecto, perfecto. Un gran desafío país que tenemos ahí, que mucha gente ya está trabajando en eso, pero aún falta para que tengamos como más, nos acerquemos más a las habilidades que ya no son del futuro, son de hoy. Así que tiene un sentido de urgencia importante. Gracias, Rodrigo, por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la invitación, encantado. Gracias, Héctor. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Catalina. Un gusto poder hablar de estas cosas muy interesantes contigo y con Rodrigo. Igualmente, excelente su aporte, muchas gracias. Nosotros nos despedimos, vamos a una pausa y volvemos. Divoxradio.com, codiseñando el futuro.